Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDT. En esta ocasión nos presento un problema resuelto sobre estudio de funciones. El problema que vamos a resolver es el siguiente. Se considera la función f de x igual a y elevado a x partido por x más 1. Nos pide en el apartado A que estudiamos la monotonía de la función y que calculemos los extremos relativos. El apartado B que estudiamos la curvatura de esa función y que calculamos los puntos de inflexión. Y finalmente en el apartado C que estudiamos la asíntota de la función. Bueno, por el problema vamos a comenzar estudiando la monotonía de la función f de x igual a y elevado a x partido por x más 1 y su extremo relativo. Bueno, para ello, en primer lugar, vamos a calcular el dominio de esa función. Nos damos cuenta que es una función exponencial con posición con una racional. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para las racionales, funcionan bien, salvo que el denominador se anule. Bueno, pues estudiamos los puntos que anulan el denominador, es decir, cogemos x más 1, lo igualamos a 0, y nos sale que se anula para x igual a menos 1. Así tenemos que el dominio de la función es todo r menos el menos 1. Recordemos que las funciones exponenciales tienen dominio todo r, y por tanto no dan problema en ese sentido. Bueno, para estudiar la monotonía de la función vamos a hacer la primera derivada. Derivamos como un cociente, sería derivar el numerador e elevado a x por el denominador sin derivar, x más 1, menos el derivada del denominador por el numerador sin derivar, por menos elevado a x partido cuadrado del denominador, x más 1 al cuadrado. Haciendo operaciones, sacando factores comunes, queda elevado a x por x más 1 menos 1 partido x más 1 cuadrado. O lo que es lo mismo, x por elevado a x partido x más 1 cuadrado. Bien, a continuación igualamos a 0 para obtener los puntos críticos y nos damos cuenta que al igualar a 0 solamente nos interesa el numerador, es decir, x por elevado a x igual a 0, donde tenemos dos posibles soluciones, x igual a 0 por un lado y e elevado a x igual a 0 por otro lado. Bueno, e elevado a x igual a 0 es una ecuación que no tiene solución, ya que la exponencial nunca puede valer 0, por tanto el único punto crítico que tenemos es el punto de x igual a 0. Bien, estudiamos la recta real. Esos los puntos críticos. Recordemos que hay dos formas de ver, estudiar una vez que tenemos los puntos críticos, de estudiar si son máximos o son mínimos relativos. Para ello podemos o bien estudiar el cambio de signo de la primera derivada, que es lo que vamos a hacer aquí nosotros precisamente, o estudiar la segunda derivada y ver el signo de la función segunda derivada en dichos puntos. Bueno, pues estudiamos la primera derivada, los cambios de signo, representamos la recta real, el punto crítico, que es el 0, y representamos también el punto que no aparece en el dominio, el punto menos 1. Entonces, damos valores a la derivada, antes del menos 1, por ejemplo el menos 2, f' de menos 2 es negativo, con lo cual aquí la función desde menos infinito hasta menos 1, la función derivada es negativa, en consecuencia la función decrece. Entre menos 1 y 0 le damos el menos 1 medio, también es negativa la primera derivada, por lo tanto aquí la función también decrece, y desde 0 hasta más infinito, si le damos por ejemplo el 1, f' de 1 es positivo, con lo cual aquí la función crece. Por lo tanto tenemos que la función es monótona decreciente, desde menos infinito hasta menos 1 y en menos 1, 0, que es creciente en 0 más infinito y por tanto tiene un mínimo relativo en x igual a 0 que vale 0f de 0, es decir, 0,1. En el apartado B nos piden que estudiamos la curvatura, los puntos de inflexión de esta función. Bueno, para estudiar la curvatura necesitamos la segunda derivada. Tenemos la primera derivada que es x por elevado a x partido x más 1 cuadrado, volvemos a derivar y nos queda e elevado a x más x por elevado a x por x más 1 cuadrado, menos x por elevado a x por 2 por x más 1 partido x más 1 a la cuarta, y al simplificar, sacando factor común, x más 1 por elevado a x, nos queda eso, factor común de 1 más x por x más 1 menos 2x partido x más 1 a la cuarta. Simplificando, nos queda pues, esta expresión que tenemos aquí, que es elevado a x por x cuadrado más 1 partido x más 1 al cubo. Si igualamos a 0, nos tenemos que el numerador será elevado a x por x cuadrado más 1, será 0, donde sacamos que o bien y elevado a x vale 0, que no tiene solución, o bien x cuadrado más 1 igual a 0, que tampoco tiene solución. Por tanto, tenemos que la segunda derivada no se anula en ningún punto. Vamos a estudiar el signo de la segunda derivada. Recordemos que para ello tenemos que representar el punto que no está en el dominio. Bueno, pintamos el menos 1 y antes del menos 1 le damos un valor, por ejemplo el menos 2. Pues f segundo de menos 2 tenemos que es negativa, con lo cual la función en este intervalo es cóncava, es decir, sería una gráfica similar a esta, y más grande de menos 1, entre menos 1 y más infinito, le damos por ejemplo el 0 y tenemos que es positiva, con lo cual la función dibuja un arco así. Por tanto tenemos que la función es cóncava de menos infinito a menos 1 y convexa desde 1 hasta más infinito. Aunque el 1 es un punto donde la función cambia de cóncava a convexa, no es un punto de inflexión, ya que es un punto que no está en el dominio de la función. Esta función no tiene punto de inflexión. Bien, en el apartado C nos piden que calculemos la asíntota. En primer lugar vamos con las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales son de la forma límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función
igual a k, donde el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función es k. Por lo tanto, realizamos los dos límites indicados. El límite más infinito de la función sale infinito partido por infinito, que es una indeterminación. Aplicamos la regla del L'Hopital para resolverla y nos queda que el límite cuando x tiende a más infinito de e elevado a x partido a x más 1 será el límite cuando x tiende a más infinito aplicando el L'Hopital de e elevado a x partido por 1 que vale más infinito. Luego, por más infinito no tiene asíntota horizontal. Vamos a realizar el límite en menos infinito. Bueno, el límite cuando x tiende a menos infinito será el límite cuando x tiende a menos infinito de e elevado a x partido a x más 1, o sea, el límite cuando x tiende a más infinito de, cambiamos el signo de la x, e elevado a menos x partido menos x más 1. Es decir, límite cuando x tiende a más infinito de 1 partido e elevado a x por menos x más 1, y ese límite nos sale 0. Por tanto, la única asíntota horizontal es igual a 0 y la tenemos cuando nos acercamos a menos infinito. Continuamos con las asíntotas verticales, que son de la forma x igual a k, donde el límite cuando x tiende a k de f de x vale infinito. Por tanto, para buscar el valor de x igual a k, debemos hacerlo entre los puntos que no están en el dominio de la función. Solo tenemos uno que no está en el dominio de la función, que es x igual a menos 1, y esa es nuestro candidato a asíntota vertical. Bueno, pues el límite cuando x tiende a menos 1 de la función de e elevado a x partido de x más 1 nos sale infinito, por tanto x igual a menos 1 es una asíntota vertical. Habría que estudiar los límites laterales para ver la rama infinita, si va más o menos infinito por cada uno de los dos extremos. Bien, continuamos con la asíntota oblicua, que son de la forma igual a mx más n, donde m es el límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x partido por x, y n es el límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x menos m por x. Si una función tiene asíntotas horizontales, entonces no va a tener asíntota oblicua. Por tanto, como en menos infinito tenía una asíntota horizontal, no va a tener asíntota oblicua en menos infinito. Por tanto, restringimos nuestro estudio solamente al más infinito. Bueno, pues estudiamos más infinito, límite cuando x tiende a más infinito de f de x partido por x, es decir, límite cuando x tiende a más infinito de e elevado a x partido de x más 1, todo ello partido por x. Nos queda infinito partido por infinito, que podemos aplicar la pita. Al aplicar la pita nos queda límite cuando x tiende a más infinito de e elevado a x partido de x más 1, volvemos a aplicar la pita de nuevo, quedándonos límite cuando x tiende a más infinito de e elevado a x partido por 2, que nos queda infinito. Por tanto, en la gráfica no tiene asíntota oblicua y su gráfica sería una forma como la que tenemos en pantalla. Si tenemos la asíntota vertical en x igual a menos 1, hemos representado el punto donde la función tenía el mínimo, se recordaremos en el 0, 1. A partir de aquí la gráfica tiene que acercarse a la asíntota vertical. Si nos acercamos por la izquierda, la gráfica podría salir por aquí o por aquí, pero no tiene puntos de corte con el eje, por tanto la gráfica tendría que ser así. Además, si estudiamos la monotonía, recordemos que la función era decreciente, mientras que si fuera por aquí, la función sería creciente. A la derecha de la asíntota vertical, pues igual puede aparecer por aquí o puede aparecer por aquí, pero tenemos que este punto es un mínimo. Por tanto, la función llega hasta aquí y a partir de aquí crece. Bien, esto ha sido todo en este video tutorial de FDET. Espero que haya sido de vuestro interés y os recuerdo que en la web principal fdet.es podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas, que además están totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.